Lucía Fonseca se despertó esa mañana sintiendo una inquietud en el pecho que no podía explicar. La sensación era extraña, como si el aire estuviera más denso y cada respiración requiriera un esfuerzo extra. Algo era diferente, aunque no supiera exactamente qué era. Como una jueza respetada y conocida por su firmeza, estaba acostumbrada a comenzar sus días con el enfoque y la determinación de siempre, pero ese día parecía tener un peso mayor. Era como si el destino mismo la estuviera esperando, al acecho, para poner algo inesperado en su camino. Se levantó lentamente de la cama, con el cuerpo algo rígido tras una noche de sueño inquieto. Al girar, sus ojos se fijaron en la fotografía que guardaba junto a su cama, el rostro de Sofía, su hija, sonriéndole con esa inocencia y pureza que siempre traía calidez a su corazón. La niña brillaba en la foto, un recuerdo de tiempos más simples, cuando el mayor problema de Lucía era decidir qué cocinar para la cena. Sin embargo, la vida se había vuelto más complicada desde entonces, y el equilibrio entre su carrera y la maternidad la consumía día tras día. En la cocina, el familiar aroma del café recién hecho invadía el ambiente, pero no le brindaba el mismo consuelo de otras mañanas. Lucía, en gestos casi automáticos, preparaba el desayuno mientras su mente ya vagaba hacia el juicio que tendría en el tribunal. Ese caso no era como los otros. Sabía que podría definir no solo el rumbo de su carrera, construida con tanto esfuerzo, sino también cómo sería vista por la sociedad. La presión era profunda. Había mucho en juego y sabía que necesitaba estar en su mejor forma, física y mentalmente, para enfrentar las complejidades que la esperaban. Mientras tanto, la pequeña Sofía entró en la cocina con su actitud despreocupada, como cualquier niña que aún no lleva el peso de las responsabilidades adultas. Sus ojos brillaban de emoción, y antes de sentarse, exclamó casi sin aliento: «Mamá, mamá, ayer aprendí a andar en bicicleta sin rueditas». La alegría en la voz de la niña fue suficiente para sacar a Lucía de sus pensamientos. Sonrió, una sonrisa genuina y llena de amor, y se inclinó para abrazar a su hija. «¡Qué maravilla, mi amor! Quiero que me lo cuentes todo». A pesar de la preocupación que dominaba su mente, Lucía sabía que esos momentos con Sofía eran preciosos. Momentos que no podría recuperar si los dejaba pasar. Mientras Sofía narraba su aventura en la bicicleta, describiendo cada pedaleo como si fuera la cosa más increíble del mundo, Lucía intentaba prestar atención. Pero su mente, siempre ágil, oscilaba entre las palabras de su hija y la preocupación por el reloj. El tiempo parecía correr en su contra, como si los minutos se evaporaran en el aire. Cada vez que miraba el reloj en la pared, sentía el peso de la responsabilidad que la aguardaba en el tribunal. Sofía, sin embargo, no notaba la ansiedad que dominaba a su madre, feliz de compartir ese momento especial. Antes de continuar con la historia de Lucía, quiero aprovechar para invitarte a suscribirte a nuestro canal. Traemos contenido que no solo entretiene, sino que también inspira, y no queremos que te pierdas las próximas historias que seguramente te emocionarán. Aprovecha este momento para suscribirte y seguir nuestros vídeos, porque tenemos mucho más que compartir contigo. Volviendo al relato entusiasta de Sofía, Lucía no pudo evitar reflexionar sobre lo que su hija había dicho sobre el equilibrio. Qué irónico que la niña, con toda su inocencia, hablara de equilibrio con tanta ligereza, mientras su madre luchaba constantemente para equilibrar la balanza entre el trabajo y la vida personal. ¿Cuántas veces no se había descubierto Lucía pensando en los momentos que se perdió con su hija por culpa de su carrera? El pensamiento de todas las cosas que podría haber hecho de manera diferente siempre venía acompañado de una punzada de culpa. Una culpa que se mezclaba con la ansiedad por el día que apenas comenzaba. Lucía miró nuevamente el reloj y se dio cuenta de que el tiempo estaba corriendo mucho más rápido de lo habitual. Intentó mantener la calma y disimular la prisa, pero su cuerpo ya respondía a la urgencia de manera casi automática, moviéndose de forma más rápida y precisa. Sofía seguía hablando emocionada sobre su conquista en la bicicleta, y Lucía hacía un esfuerzo enorme por no dejar entrever que ya estaba mentalmente en el tribunal, repasando los detalles del caso que la esperaba. Con un último sorbo de café, Lucía se levantó de la mesa con un aire de prisa que no pudo ocultar por completo. «Querida, mamá tiene que ir a trabajar ahora», dijo, tratando de mantener un tono tranquilo,
aunque su mente ya estaba acelerada. Sofía, aún llena de energía, la miró con los ojos brillando. Pero podemos continuar esta maravillosa conversación cuando vuelva, ¿de acuerdo? Y quizás más tarde podamos dar un paseo en bicicleta juntas, sugirió Lucía, esperando que la promesa compensara la prisa con la que estaba saliendo. Los ojos de Sofía brillaron aún más. Sí, sí, será increíble, exclamó, llena de alegría y expectativa. Lucía sonrió, sintiendo su corazón calentarse momentáneamente, pero el peso de las responsabilidades pronto volvió. Mientras subía las escaleras para cambiarse, su cuerpo parecía correr contra el tiempo. Al abrir el armario, la sensación de que algo iba mal la golpeó con fuerza. Su ropa habitual para el tribunal, siempre tan bien organizada, no estaba a la vista. Había olvidado por completo recogerla de la tintorería. Su corazón se aceleró, y la desesperación comenzó a infiltrarse. Tratando de no dejar que el pánico se apoderara de ella, agarró lo primero que vio, unos jeans y una camisa sencilla. No era lo que solía usar para el tribunal, pero no tenía otra opción. Mientras se vestía, su mente vagaba hacia el juicio que la esperaba. Era un caso delicado, que involucraba el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, algo que siempre atraía la atención de los medios y generaba intensas discusiones. Lucía sabía que su decisión sería analizada, criticada y discutida desde todos los ángulos, y eso la presionaba aún más. No solo estaba en juego la justicia, sino también su reputación. Bajando las escaleras apresuradamente, Lucía fue sorprendida por Sofía, quien corrió a abrazarla. Por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. El pequeño cuerpo de su hija acurrucado contra el suyo hizo que Lucía quisiera olvidarlo todo y quedarse allí, protegida por el amor incondicional de Sofía. Pero el deber la llamaba. Se inclinó y besó la frente de su hija con cariño, prometiéndose a sí misma que compensaría ese momento más tarde. Antes de continuar la historia de Lucía, me gustaría saber de ti. ¿Alguna vez te has sentido dividido entre tus responsabilidades profesionales y personales? Déjanos un comentario contando tu experiencia. Compartir nuestras historias puede ayudarnos a encontrar soluciones juntos para este desafío cada vez más común en nuestras vidas. Tomando las llaves del coche y colgándose el bolso al hombro, Lucía salió de casa en un torbellino de emociones. La calle ya estaba llena de actividad, el tráfico comenzaba a formarse, lo que solo aumentaba su ansiedad. Entró en el coche, pero su mente estaba dividida entre el caso que la esperaba y la culpa por haber salido de casa tan apresurada, sin poder prestarle más atención a Sofía. En el camino al tribunal, Lucía intentaba organizar sus pensamientos. El caso que estaba a punto de juzgar era más que una simple disputa legal. Involucraba cuestiones éticas y morales, cuestiones que afectan la forma en que la sociedad ve a la autoridad. La responsabilidad de tomar una decisión justa pesaba sobre sus hombros. La presión era enorme y Lucía sabía que todos los ojos estarían puestos en ella ese día. Pero, como siempre, estaba decidida a hacer justicia. No importaba cuán complejo fuera el caso, se dedicaría con la misma integridad de siempre. Al llegar al tribunal, Lucía notó que algo era diferente. El inusual ajetreo de reporteros y cámaras en la entrada principal indicaba que el caso había atraído más atención de lo esperado. Esto no era inusual, pero esa mañana, el tumulto parecía más intenso. Decidida a evitar el caos, Lucía optó por entrar por la puerta lateral, algo que a veces hacía cuando quería evitar los reflectores. Sin embargo, poco sabía ella que esa simple decisión cambiaría el curso de su día. Al acercarse a la entrada lateral, fue abordada por un joven oficial de seguridad. Era nuevo, con un rostro que Lucía no reconocía. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, evaluándola con una expresión seria, casi desconfiada. «Identificación, por favor», dijo con firmeza, como si fuera la primera vez que hacía esa solicitud. Lucía, acostumbrada a ser reconocida por los empleados del tribunal, se sorprendió con la petición. Nunca había tenido que presentar identificación para entrar en el edificio donde pasaba la mayor parte de sus días. «Soy la jueza Lucía Fonseca», respondió con calma, mientras sacaba la tarjeta de identificación que colgaba de su cuello. Sin embargo, algo en su apariencia, tal vez la ropa informal que llevaba ese día, parecía haber despertado la desconfianza del joven oficial.
Miró la tarjeta con una mirada escéptica, antes de volver sus ojos a Lucía con desconfianza. Parece sospechosa, dijo, sus palabras pesando en el aire como un golpe inesperado. Necesitaré verificar tu identidad de manera más detallada. Estamos llegando a un momento crucial de la historia, pero antes me gustaría pedirte algo. Si te está gustando el contenido, no olvides dejar tu like. Esto es muy importante para que YouTube siga recomendando nuestros vídeos y así podamos continuar trayendo historias inspiradoras como la de Lucía. Es gratis y nos ayuda mucho. Gracias. Ahora sigamos con la historia. Las palabras del oficial la golpearon como una bofetada. ¿Sospechosa? Ella, una jueza respetada, estaba siendo tratada como una intrusa en su propio lugar de trabajo. Por un momento, Lucía se quedó sin palabras. La injusticia de la situación la hizo revivir todas las historias de prejuicio que había escuchado a lo largo de los años en su tribunal. Sin embargo, nunca había imaginado que estaría del otro lado de esta experiencia. La palabra sospechosa resonaba en su mente como una sirena incesante. Recuperando la compostura, intentó explicarse con calma. Mira, oficial, estoy atrasada para presidir un juicio importante. Se trata de un caso delicado que exige mi presencia inmediata. Pero el joven oficial, inflexible, negó con la cabeza. No importa quién diga ser. Necesito una verificación más detallada. Por favor, acompáñame. Lucía sintió una mezcla de ira e incredulidad. ¿Cómo podía estar ocurriendo eso? Ella, la máxima autoridad en ese tribunal, estaba siendo tratada como una persona cualquiera, o peor, como una sospechosa. Respirando hondo, trató de mantener la calma. Sabía que muchas personas enfrentaban situaciones similares todos los días, pero experimentarlo personalmente era algo completamente diferente. Mientras los segundos pasaban lentamente, Lucía podía sentir las miradas curiosas de las personas a su alrededor. Algunos susurraban, otros señalaban discretamente en su dirección. El rubor subía por su cuello, una mezcla de vergüenza e indignación. Sus manos comenzaron a temblar levemente y las cerró en puños, tratando de contener la emoción creciente. La sensación de impotencia era algo a lo que Lucía no estaba acostumbrada, y eso la incomodaba profundamente. Señor. Lucía comenzó, su voz controlada, pero con un leve temblor de frustración. Entiendo que está haciendo su trabajo, pero aquí hay un error. Soy la jueza Lucía Fonseca y necesito entrar de inmediato. Hay un juicio importante esperándome. El joven oficial dudó por un momento, sus ojos revelando una mezcla de duda y terquedad. Lo siento, señora, pero las reglas son claras. Sin identificación adecuada, no puedo permitir su entrada. Lucía cerró los ojos por un instante, luchando contra el deseo de gritar de frustración. Cuando los abrió nuevamente, vio a un grupo de abogados que reconoció, pasando por la entrada principal. La vieron y saludaron, pero parecían confundidos al verla parada allí con el oficial de seguridad. La situación se volvía cada vez más vergonzosa. Lucía podía sentir que su autoridad se estaba viendo minada con cada segundo que pasaba allí, impedida de entrar en su propio lugar de trabajo. Pensó en Sofía, en cómo siempre le enseñaba a su hija sobre la importancia de mantener la calma en situaciones difíciles. Ahora, era ella quien necesitaba seguir ese consejo. Mira, dijo Lucía, intentando un enfoque diferente. Sé que solo estás cumpliendo con tu deber y lo respeto. Pero yo también tengo un deber que cumplir. Hay personas dentro esperando por mí, esperando que yo haga justicia. Cada minuto que pasamos aquí es un minuto de retraso para ellas. El oficial pareció considerar sus palabras, pero la expresión en su rostro mostraba que aún no estaba convencido. Lucía sintió una ola de desesperación. ¿Cómo podría probar quién era sin su identificación habitual? Finalmente, después de unos minutos que parecieron horas, notó un movimiento por el rabillo del ojo. Alguien se acercaba rápidamente. Mientras el ambiente de tensión aumentaba, apareció un segundo oficial de seguridad. Era mayor y su semblante era más tranquilo, pero aún mantenía una postura firme. Tan pronto como vio a Lucía, sus ojos se agrandaron en reconocimiento. Esta es la jueza Fonseca, dijo, dirigiéndose al joven oficial con un tono que dejaba claro que había ocurrido un error.
El joven oficial pareció confundido por un momento, pero antes de que pudiera responder, el oficial más experimentado se dirigió a Lucía. «Perdónanos, señora. Parece que ha habido un malentendido». Lucía asintió con la cabeza, agradecida por la intervención, pero la palabra sospechosa seguía resonando en su mente, como una sombra que no podía disipar. Finalmente entrando en el tribunal, Lucía trató de recomponerse. La sala de audiencias estaba llena, con abogados, reporteros y espectadores ansiosos por el comienzo del juicio. Subió al estrado, ajustando su postura, tratando de dejar atrás el incidente en la entrada. Pero algo dentro de ella había cambiado. La palabra sospechosa seguía resonando en sus pensamientos, provocando reflexiones sobre el prejuicio y el juicio basado en la apariencia. Cuando finalmente se sentó, sintió el peso de todas las miradas sobre ella. El murmullo de la sala disminuyó gradualmente hasta que el tenso silencio se apoderó del ambiente. Respirando hondo, Lucía trató de calmar su corazón acelerado, organizando los papeles frente a ella con manos que aún temblaban levemente. Sabía que necesitaría estar completamente concentrada para lo que vendría a continuación. «Todos de pie», anunció el oficial de justicia, con su voz resonando en el tribunal. El sonido de las sillas moviéndose llenó el ambiente, y Lucía se levantó junto con todos los presentes, sintiendo que sus piernas estaban un poco inestables, tal vez aún afectadas por la situación que acababa de vivir. Miró a su alrededor, observando la sala llena de gente, todos esperando sus palabras y su dirección en ese juicio tan importante. «Pueden sentarse», dijo, con una voz firme, aunque algo en su postura revelaba una tensión interna. Al acomodarse nuevamente, Lucía recordó al joven oficial que la había detenido en la entrada y la mirada que le lanzó antes de ser corregido por su colega más experimentado. Ese breve momento de contacto visual aún la perturbaba. En sus ojos, vio una mezcla de arrepentimiento y algo más. ¿Tal vez vergüenza? ¿O miedo? Era difícil saber con certeza, pero ese encuentro, por más breve que haya sido, dejó marcas que ahora afectaban su juicio de manera inesperada. Volvió su atención al caso en cuestión. El caso del día, destacado en letras claras en los documentos frente a ella, parecía burlarse de su experiencia. La ironía no pasaba desapercibida, un caso de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza policial. Era como si el universo estuviera tratando de enseñarle una lección en ese momento. Lucía carraspeó, tratando de alejar la situación de la entrada de su mente. Ahora, necesitaba concentrarse en el juicio, dejar de lado sus emociones y tomar una decisión basada en los hechos y las leyes. Estamos aquí hoy para el juicio del Estado contra el oficial Luis López, acusado de uso excesivo de la fuerza durante una intervención policial, comenzó, con su voz resonando en la sala. Mientras el fiscal se levantaba para hacer su declaración inicial, Lucía sintió una oleada de emociones conflictivas. Siempre se había enorgullecido de ser una jueza imparcial, alguien que juzgaba cada caso de manera justa y equilibrada. Pero ahora, con el recuerdo tan reciente de su propia experiencia, se preguntaba si sería capaz de mantener esa neutralidad. Las palabras del fiscal eran contundentes, denunciando el abuso de poder, la violencia y la necesidad de responsabilizar a aquellos que deberían proteger a la población. Cada frase parecía golpear a Lucía como una flecha, recordándole su propia vulnerabilidad. Luchó por mantener una expresión neutral, por no permitir que el torbellino de pensamientos internos se reflejara en su rostro. Necesitaba concentrarse en los hechos del caso, no en sus emociones. Cuando el abogado defensor se levantó para presentar sus argumentos, Lucía prestó aún más atención. Hablaba de las presiones que enfrentan los oficiales de seguridad, de las decisiones que deben tomar en fracciones de segundo. Parte de Lucía quería rechazar esas justificaciones, descartarlas como meras excusas. Pero otra parte, más racional, sabía que debía escuchar a cada lado con la misma atención, aunque sus emociones estuvieran profundamente involucradas. A medida que avanzaba la audiencia, Lucía se sentía cada vez más dividida. Cada argumento, cada testimonio, hacía eco de manera intensa en su propia experiencia de esa mañana. Se preguntaba cómo podría ser verdaderamente imparcial cuando, hacía poco, había sido víctima de prejuicios y juicios basados en la apariencia. La duda crecía dentro de ella, minando su habitual confianza.
El sistema que ayudaba a sostener ahora parecía defectuoso de una manera más personal. El juicio continuaba y Lucía mantenía su postura profesional. Escuchaba atentamente los argumentos de ambas partes y hacía preguntas pertinentes. Pero en su interior, algo había cambiado. Ahora veía el caso bajo una nueva perspectiva. Entendía mejor el miedo, la frustración y la injusticia que sentían las víctimas de abuso de autoridad. De repente, la puerta de la sala de audiencias se abrió con un leve chirrido, interrumpiendo el flujo del juicio. Lucía miró instintivamente, con el corazón acelerado por un breve momento. Para su sorpresa, era el joven oficial de seguridad que la había detenido más temprano. Entró en la sala con un aire nervioso, claramente incómodo con la situación. Lucía podía sentir su ansiedad, incluso a la distancia. Sus ojos rápidamente encontraron los de ella y en ese instante, Lucía vio el arrepentimiento reflejado en su mirada. El fiscal llamó al joven oficial para que testificara y Lucía observó atentamente mientras subía al estrado de los testigos. Su postura, antes tan firme y autoritaria, ahora parecía vacilante. Evitaba la mirada de Lucía mientras respondía las preguntas, su voz temblando levemente con cada respuesta. Las preguntas del fiscal eran incisivas, cada vez más difíciles de responder con claridad y Lucía notó el sudor que se formaba en la frente del joven oficial. Estaba incómodo y eso era visible para todos en la sala. Era como si Dios hubiera orquestado ese momento para enseñarles una lección a ambos. Mientras continuaba el testimonio, Lucía no pudo evitar reflexionar sobre los eventos de ese día. Como un simple intercambio de palabras en la entrada del tribunal, había generado una serie de pensamientos que ahora afectaban su visión de la justicia. Lo que experimentó en ese breve momento de prejuicio fue algo que muchas personas enfrentan diariamente, pero para ella, la experiencia era nueva y desconcertante. Observando al joven oficial, Lucía se preguntaba cuántas veces él había juzgado a alguien sin conocer su historia. El juicio llegó a su fin y Lucía, a pesar de todo, dictó su decisión con la firmeza habitual. Sin embargo, había algo diferente en sus palabras. Habló sobre la importancia de una justicia equitativa, sobre los peligros del prejuicio y el abuso de poder. Sin mencionar directamente su experiencia personal, quedó claro para todos que algo más profundo estaba detrás de sus palabras. La audiencia la escuchó con atención, absorbiendo cada sentencia con seriedad. Después de que terminó el juicio, Lucía se retiró a su despacho privado. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había sucedido ese día. Sentada en su silla, miró la foto de Sofía en su escritorio y de repente, todo parecía más claro. La sonrisa inocente de su hija traía una nueva perspectiva sobre la importancia de luchar por un mundo más justo e igualitario. ¿Cómo podría crear un futuro mejor para Sofía si el sistema en el que trabajaba aún perpetuaba injusticias? Mientras reflexionaba, un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, esperando que fuera su asistente trayendo nuevos documentos para revisar. Para su sorpresa, era el joven oficial de seguridad, con el rostro pálido y las manos levemente temblorosas. Dudó por un momento antes de hablar, su voz casi un susurro. «Jueza Fonseca, yo, lamento mucho lo que ocurrió más temprano. Actué de manera precipitada y la juzgué por su apariencia. Eso no es lo que deberíamos hacer, especialmente en un lugar como este». Las palabras salían con dificultad, pero eran claramente sinceras. Lucía observó al joven por un momento, viendo el arrepentimiento en sus ojos. Podía sentir el peso de la culpa que llevaba y por un instante, consideró reprenderlo. Pero algo dentro de ella la detuvo. «Entender el error es el primer paso», respondió con una voz firme, pero compasiva. «El verdadero aprendizaje viene cuando cambias la forma en que ves y tratas a las personas. No se trata solo de mí o de ti. Se trata de garantizar que nuestro sistema de justicia sea verdaderamente justo para todos». El joven oficial asintió, absorbiendo sus palabras. «Entré en esta profesión queriendo hacer la diferencia, proteger a las personas. Pero hoy me di cuenta de que fui la persona de la que los demás necesitaban protección. Prometo que seré mejor, que lo haré mejor», dijo él, con una determinación renovada. Lucía se levantó, extendiendo la mano al oficial y dijo: «Ese es el camino hacia la verdadera justicia».
No se trata solo de castigar los errores, sino de crear oportunidades para el crecimiento y el cambio. Espero que lleves esta lección contigo y la compartas con tus colegas. El joven oficial apretó su mano con gratitud. Gracias, señora, por darme esta oportunidad de aprender y crecer. No la desperdiciaré. Mientras él salía de la sala, Lucía sintió una oleada de esperanza. El día había sido desafiante, pero también revelador. A veces, el verdadero cambio comienza en pequeños momentos de reflexión y aprendizaje. Ella tomó sus cosas, lista para volver a casa, donde Sofía la esperaba con entusiasmo por el prometido paseo en bicicleta. En el camino de regreso, Lucía reflexionó sobre las lecciones de ese día. El prejuicio que enfrentó, la complejidad del caso que juzgó y el sincero arrepentimiento del joven oficial. Cada experiencia contribuyó a su visión más amplia de la justicia y la igualdad. Era un proceso continuo, un viaje en el que todos necesitaban aprender y crecer. Al llegar a casa, Lucía fue recibida por el cálido abrazo de Sofía, quien exclamó con alegría: «Mamá, volviste. ¿Vamos a andar en bicicleta ahora?». El entusiasmo de su hija era contagioso y Lucía sintió que el peso del día se desvanecía. «Claro, mi amor. Solo voy a cambiarme de ropa». Mientras pedaleaban por el parque, Lucía observaba a Sofía, que parecía tan pura y llena de vida. Y fue allí, pedaleando al lado de su hija, que Lucía comprendió el verdadero significado de la justicia, un mundo donde las personas no fueran juzgadas por su apariencia, donde cada ser humano fuera tratado con dignidad y respeto. Esa era la lucha por la que seguiría luchando, no solo como jueza, sino como madre y ciudadana. Al final del paseo, Sofía detuvo su bicicleta y señaló a un hombre sentado en un banco, con la cabeza baja. «Mamá, parece triste». Lucía reconoció al joven oficial de seguridad. Por un momento, dudó, pero luego recordó la conversación que habían tenido. Sonrió a Sofía y dijo: «Vamos a hablar con él». Lucía caminó junto a Sofía hasta el banco donde estaba sentado el joven oficial de seguridad. Levantó la cabeza al notar que se acercaban y una expresión de sorpresa cruzó su rostro. «Jueza Fonseca», dijo, levantándose apresuradamente. «Yo no esperaba verla aquí». Lucía sonrió con amabilidad. «Yo tampoco esperaba encontrarte. ¿Todo bien?». El oficial miró al suelo, visiblemente incómodo. Sus ojos vacilaron entre Lucía y Sofía, como si no supiera qué decir. «Solo estaba pensando en todo lo que pasó hoy. Aún me siento mal por cómo actué con usted. Fue un error y lo siento mucho». Sofía, que observaba la interacción atentamente, frunció el ceño con curiosidad. Tiró de la mano de su madre y preguntó con la inocencia de una niña: «Mamá, ¿está triste porque hizo algo mal?». Lucía sonrió a su hija y se arrodilló a su lado. «Sí, querida. Cometió un error hoy, pero lo más importante es que lo reconoció y está tratando de mejorar. Todos podemos aprender de nuestros errores y convertirnos en mejores personas». El oficial, conmovido por la sencillez y sinceridad de las palabras de Sofía, la miró con una sonrisa triste. «Tu mamá tiene razón. Juzgué a alguien por su apariencia y eso estuvo mal. Pero estoy aprendiendo de lo que pasó. Prometo que seré una mejor persona». Sofía sonrió ampliamente y con inocencia. «Todos cometemos errores a veces, ¿verdad? Lo importante es aprender y hacerlo mejor la próxima vez». Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al ver la sabiduría que su hija, a pesar de su corta edad, ya parecía poseer. «Exactamente, mi amor. Eso es lo que realmente importa». El oficial parecía emocionado, con los ojos llenos de lágrimas mientras absorbía las palabras de la pequeña Sofía. «Jueza Fonseca», comenzó, con la voz temblorosa, «quiero agradecerle por darme la oportunidad de aprender de mi error. Prometo que no la decepcionaré». Lucía puso la mano en su hombro y sonrió con compasión. «Me alegra escuchar eso. Y recuerda, no se trata solo de ti. Esta lección debe compartirse con tus colegas, para que todos podamos crear un sistema de justicia más humano y equitativo». El oficial asintió con firmeza. «Lo haré, señora. Gracias por esta segunda oportunidad». Lucía y Sofía se despidieron del oficial y volvieron a sus bicicletas.
Mientras pedaleaban de regreso a casa, Lucía reflexionó sobre todo lo que había sucedido ese día. Las lecciones que aprendió, las decisiones que tomó y el impacto que esas decisiones podrían tener, no solo en el sistema de justicia, sino también en cómo su hija vería el mundo en el futuro. Cuando llegaron a casa, Sofía corrió a mostrarle a Lucía un dibujo que había hecho antes de salir al parque. «Mamá, mira lo que hice», dijo la niña, levantando el papel con orgullo. El dibujo mostraba a 3 figuras tomadas de la mano, una mujer, una niña y un hombre con uniforme. Lucía observó el dibujo con los ojos llenos de ternura. «Es hermoso, mi amor», dijo Lucía, arrodillándose para estar a la altura de Sofía. «¿Quiénes son estas personas?». Sofía sonrió, señalando a cada figura. «Esta eres tú, mamá. Esta soy yo. Y este es el señor del parque. Todos estamos tomados de la mano porque ahora somos amigos y nadie más juzga a nadie por su apariencia». Las palabras de Sofía golpearon a Lucía como una revelación. En la sencillez de un dibujo infantil, había una verdad tan profunda y poderosa que a menudo los adultos olvidan: el respeto, la comprensión y la empatía son los cimientos de una sociedad justa. Lucía abrazó a su hija con fuerza, sintiéndose más decidida que nunca a continuar su lucha por un mundo más justo e igualitario. Esa noche, después de acostar a Sofía, Lucía se sentó en su despacho. El día había sido emocionalmente agotador, pero también lleno de lecciones valiosas. Tomó una hoja de papel, sin dudarlo, comenzó a escribir una carta para sí misma. No una decisión judicial o un informe oficial, sino un recordatorio personal de lo que realmente importaba. «Querida Lucía del futuro», comenzó la carta. «Hoy aprendí más sobre la justicia que en todos los años de mi carrera. No fue a través de un juicio, de un libro de derecho o de una conferencia. Fue a través de un momento de vulnerabilidad, en el que fui juzgada por mi apariencia y, al mismo tiempo, vi el impacto que esto tiene en las personas. Recuerda siempre que la verdadera justicia va más allá de las leyes que aplicamos. Está en la forma en que tratamos a las personas, en nuestra capacidad de perdonar y de dar segundas oportunidades. Está en la manera en que vemos más allá de las apariencias y creemos en el potencial de crecimiento de cada individuo». Lucía continuó escribiendo, derramando sus sentimientos y reflexiones en el papel. Sabía que habría días difíciles por delante, días en que el peso de la injusticia del mundo parecería abrumador. Pero ahora, tenía un faro, un recordatorio de por qué eligió esta carrera y de cómo podía marcar la diferencia, no solo como jueza, sino como ser humano. Al día siguiente, al llegar al tribunal, Lucía notó un cambio sutil en el ambiente. Los empleados la saludaban con un respeto renovado, no solo por su título, sino por quien era como persona. El joven oficial de seguridad, que ahora mostraba una postura más confiada y seria, le sonrió tímidamente. «Buenos días, jueza Fonseca», dijo, y Lucía notó la determinación en sus ojos. Mientras caminaba hacia su oficina, Lucía sintió que algo había cambiado, no solo a su alrededor, sino dentro de ella. La experiencia del día anterior, aunque incómoda, la había fortalecido. Había ganado una nueva perspectiva sobre su papel en el sistema de justicia y sobre cómo sus acciones podían influir en el comportamiento de los demás. En su escritorio, una pila de casos la esperaba, cada uno representando una nueva oportunidad para marcar la diferencia. Lucía miró los archivos con una nueva visión. Esos no eran solo números o procesos legales. Eran historias de personas reales, cada una mereciendo ser escuchada y juzgada con compasión y equidad. Respiró hondo, tomó el primer archivo y comenzó su jornada laboral, decidida a aplicar las lecciones que había aprendido. Los días que siguieron trajeron cambios significativos al tribunal bajo el liderazgo de Lucía. Inició nuevos programas de concienciación para los empleados, promoviendo entrenamientos sobre prejuicios implícitos y la importancia de tratar a todas las personas con dignidad y respeto. La cultura dentro del tribunal comenzó a cambiar, poco a poco, a medida que los empleados aprendían a reconocer y enfrentar sus propios prejuicios. Lucía también expandió su trabajo fuera del tribunal. Comenzó a dar conferencias en escuelas y universidades locales, hablando sobre justicia, igualdad y el peligro de juzgar a los demás por su apariencia. En una de esas conferencias, Sofía, que ahora comprendía más sobre el trabajo de su madre, estaba en el público, escuchando con atención.
El orgullo en sus ojos era evidente. Cierto día, al final de una conferencia en una escuela, el joven oficial de seguridad que la había abordado meses antes se acercó. Estaba diferente, más maduro y seguro de sí mismo. Jueza Fonseca, dijo con una sonrisa. Quería agradecerle nuevamente. Sus palabras cambiaron mi vida. Decidí ingresar a la Facultad de Derecho. Quiero ser como usted, alguien que lucha por un sistema de justicia mejor. Lucía sonrió, con el corazón lleno de orgullo. Me alegra escuchar eso. Recuerda, ser un buen profesional de la justicia va más allá de aplicar las leyes. Se trata de ver al ser humano detrás de cada caso. Se trata de justicia, sí, pero también de compasión. Mientras Lucía observaba al joven oficial alejarse, se dio cuenta de que estaba en el camino correcto. El impacto que buscaba no estaba solo en las sentencias que dictaba, sino en las vidas que tocaba, en las mentes que ayudaba a abrir y en los cambios que inspiraba. De regreso a casa esa noche, Lucía le contó a Sofía sobre el encuentro con el joven oficial y cómo él estaba siguiendo el camino de la justicia. ¿Ves, mamá?, dijo Sofía con una sonrisa. Ahora somos todos amigos, trabajando juntos por un mundo mejor. Lucía abrazó a su hija con fuerza, sabiendo que las lecciones de ese día permanecerían con ella durante mucho tiempo. Mientras se preparaba para dormir, reflexionó sobre su viaje. La justicia que tanto buscaba no estaba solo en los libros de derecho o en las decisiones de un tribunal, sino en la forma en que nos tratamos unos a otros, en la dignidad que mostramos a cada persona, independientemente de su apariencia o posición en la sociedad. Y así, Lucía se durmió con una sonrisa en el rostro, lista para enfrentar los desafíos del mañana con una determinación renovada. El día siguiente sería una nueva oportunidad para marcar la diferencia, para difundir la comprensión y la compasión. Y estaba lista para enfrentar esta nueva etapa con toda la fuerza y sabiduría que había adquirido. Porque ahora, más que nunca, sabía que la verdadera justicia comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Hemos llegado al final de esta historia inspiradora, pero la lucha por un mundo más justo continúa. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal. Así te mantendrás al tanto de todas nuestras historias y reflexiones sobre justicia, igualdad y el poder de la compasión. Gracias por vernos hasta el final y nos vemos en el próximo video.